¿Alguna vez te preguntaste qué se siente estar al borde del abismo y aún así animarte a dar el salto? Para 1816, la Revolución Americana estaba muerta. Desde México hasta Chile, los ejércitos del rey de España habían aplastado a los rebeldes uno por uno. El Río de la Plata era, literalmente, el último rincón libre en todo un continente. Hoy te voy a contar cómo un grupo de 33 hombres, en una casa sencilla de una ciudad del norte argentino, tomaron la decisión más peligrosa de sus vidas. Una decisión que, si salía mal, los mandaba directo al patíbulo. Esta es la historia del 9 de julio de 1816. Para entender por qué el 9 de julio fue tan difícil, tenemos que retroceder 10 años. 1806. Los ingleses invaden Buenos Aires. Y acá pasa algo que nadie esperaba. La corona española no manda ni un soldado para ayudarnos. Cero. Nada. El pueblo de Buenos Aires se organiza solo, forma milicias criollas y expulsa al invasor. 2 veces. Ahí nació algo que no existía antes, la confianza de que podíamos gobernarnos solos. Después, en 1808, llega otro golpe. Napoleón Bonaparte invade España y toma preso al rey Fernando VII. El trono queda vacío. Y acá surge una idea que lo cambia todo. Si no hay rey, el poder vuelve al pueblo. En mayo de 1810, cuando llega la noticia de que la última junta que gobernaba España también había caído, Buenos Aires explota. La semana de mayo termina con la formación de la primera junta de gobierno. Lo hicieron personas concretas, con nombres y apellidos. Y vale la pena conocerlos. Mariano Moreno, el ideólogo, el que puso en palabras la revolución. Secretario de la primera junta, redactor del periódico más incendiario de la época. Su problema: tenía demasiados enemigos dentro. En 1811, apenas un año después de la Revolución de Mayo, murió en alta mar en circunstancias que todavía generan dudas. Tenía 32 años. La revolución lo perdió demasiado pronto. Manuel Belgrano, el que creó la bandera que hoy ondeamos. No era militar de carrera, era abogado y economista. Pero se puso al frente de ejércitos, ganó batallas claves en el norte y en 1812, a orillas del río Paraná, izó por primera vez los colores celeste y blanco. Fue sancionado por hacerlo sin permiso. Hoy lo tenemos en los billetes: José de San Martín. El estratega. Llegó en 1812 en la fragata George Canning con una sola idea en la cabeza: la independencia absoluta, no a medias. Creó los granaderos a caballo y la Logia Lautaro, una sociedad secreta para presionar a los políticos en la dirección correcta. Era el hombre que tenía el plan y estaba dispuesto a ejecutarlo. Martín Miguel de Güemes, el guardián del norte. Mientras los grandes debates políticos pasaban en Buenos Aires y Tucumán, Güemes y sus gauchos contenían al ejército realista en Salta. Sin él, los españoles hubieran bajado por el norte y aplastado todo antes de que se firmara nada. Juan Martín de Pueyrredón, el director supremo. El hombre que en 1816 conducía el gobierno y que tuvo que sostener política y económicamente la declaración de independencia en el momento más difícil. Y después estaba Artigas, José Gervasio Artigas, el caudillo del litoral, que no estuvo en Tucumán, no porque no quisiera la independencia, sino porque ya la había declarado, a su manera, en 1815 en el Congreso de los Pueblos Libres. Artigas quería una confederación de provincias iguales. Buenos Aires quería el control central. Esa tensión, spoiler, iba a durar décadas. En 1813, mientras todo esto hervía, la Asamblea del año 13 tomó decisiones históricas. Creó el himno nacional, el escudo, la moneda propia y declaró la libertad de vientres. Los hijos de esclavos nacerían libres. No se animaron a declarar la independencia todavía, pero el camino estaba marcado. Llegamos a 1816 y la situación era objetivamente desesperante. Fernando VII había recuperado el trono en 1814 y no volvió como un rey moderado. Volvió furioso, absolutista y con un ejército listo para reconquistar América. Para 1816, casi toda Sudamérica ya había caído de vuelta bajo control español. El Río de la Plata era una isla. La economía estaba destruida. Años de guerra habían cortado el comercio con el Alto Perú. El único dinero que entraba era por la aduana de Buenos Aires, y con eso había que pagar 3 ejércitos al mismo tiempo. Desde Cuyo, San Martín mandaba cartas que quemaban el papel. Le decía a los congresales que era un ridículo histórico. Tenían bandera propia, moneda propia, ejército propio, y seguían diciendo que dependían de un rey preso al que nadie había visto en años. Fernandito lo llamaba, con todo el desprecio del mundo. La conclusión era inevitable. Había que dar el paso.
Definitivamente, sin máscaras, martes, 9 de julio de 1816, San Miguel de Tucumán. La ciudad está en silencio. En la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, una vivienda sencilla de techos de teja y columnas salomónicas, 33 diputados se reúnen por última vez antes de tomar la decisión. Pensá en lo que se están jugando. No es una reunión de políticos cómodos. Si pierden la guerra después de esto, cada uno de esos hombres muere acusado de traición a la corona. Esto no es un papel, es una sentencia que firman ellos mismos. El presidente del Congreso, Francisco Narciso de Laprida, toma la palabra y hace la pregunta: ¿queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? El silencio dura un segundo y después, sí, un grito unánime. 33 voces que dicen lo mismo al mismo tiempo. En ese instante dejamos de ser una colonia. Nacimos como las Provincias Unidas de América del Sur. Y días después los diputados agregaron algo más al acta. 4 palabras que lo dijeron todo. Y de toda otra dominación extranjera. No íbamos a ser el patio trasero de nadie, nunca más. Un dato que no te contaron en el colegio: el acta original desapareció en 1820. Nadie sabe si se perdió o si la robaron. Pero no importó, porque se habían imprimido 3000 copias. Y no solo en castellano, también en quechua y en aymara, para que los pueblos originarios supieran que esta independencia también era suya. Ese papel firmado en Tucumán le dio a San Martín lo que necesitaba: legitimidad. Ya no era un rebelde, era el general de una nación soberana. Y con eso cruzó los Andes, liberó Chile, llegó hasta Perú. Pero la independencia no trajo la paz. Lo que vino después fueron décadas de guerras civiles entre unitarios y federales. Buenos Aires quería mandar, las provincias querían ser iguales. La misma tensión que Artigas había advertido años antes. Independencia no fue un día, fue un proceso. Fue sangre, debates, traiciones, heroísmos y muchísimo coraje. Y empezó con 33 hombres que dijeron que sí cuando todo les decía que no. Si llegaste hasta acá, ya sabes más historia argentina que el 90% de la gente. Suscríbete, déjame en los comentarios qué personaje de esta historia te parece el más importante. Y nos vemos en el próximo video. ¡Viva la patria!